Hola gente, quiero contar una historia y se llama La sombra del abismo. Hace muchos años, en un pequeño y remoto pueblo de México, había una leyenda oscura que atemorizaba a todos sus habitantes. Se decía que durante las noches de luna llena, surgía una presencia malévola conocida como la sombra del abismo. Se creía que esta sombra era el resultado de un antiguo pacto hecho con fuerzas oscuras por un brujo sediento de poder. La leyenda decía que aquellos que se atrevían a adentrarse en los bosques durante la luna llena eran arrastrados por la sombra hasta el abismo, un lugar sin retorno, donde sus almas quedarían atrapadas por toda la eternidad. Un grupo de jóvenes amigos, cautivados por la emoción y desafiando las advertencias de sus mayores, decidió investigar la leyenda. Ignorando los temores infundados, decidieron adentrarse en los bosques durante una luna llena. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía más densa y ominosa. Ramas crujían en la oscuridad, y los susurros del viento parecían llevar mensajes siniestros. Los jóvenes comenzaron a sentir una presencia acechando en las sombras, pero se animaron mutuamente a seguir adelante. De repente, uno de ellos desapareció sin dejar rastro. La ansiedad y el pánico se apoderaron del grupo, pero antes de que pudieran retroceder, una figura sombría emergió de entre los árboles. Era la sombra del abismo, una entidad negra sin rostro ni forma definida, pero con una intensa sensación de malicia. Uno a uno, los jóvenes fueron arrastrados hacia la oscuridad, gritando y suplicando por sus vidas. La sombra se regodeaba con su miedo y dolor, alimentándose de su angustia. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, y los lugareños no se atrevieron a aventurarse nuevamente en los bosques durante la luna llena. Desde entonces, la leyenda de la sombra del abismo se transmitió de generación en generación, manteniendo viva la oscuridad que habitaba en aquel lugar. El pueblo se sumió en el temor y la tristeza, recordando a los jóvenes perdidos y evitando los bosques a toda costa. Aunque algunos consideraban la leyenda una simple superstición, la historia persistió, dejando una marca imborrable en la psique del pueblo. La sombra del abismo permaneció en las sombras, esperando el momento adecuado para emerger nuevamente y alimentarse de los miedos de aquellos que osaran desafiarla. Segunda historia. El charro negro. Hace muchos años, en un pequeño pueblo mexicano, se contaba la leyenda del charro negro, un espíritu vengativo condenado a vagar por la eternidad. Se decía que el charro negro había sido un charro famoso y arrogante, conocido por su habilidad en la equitación y su atractivo encantador. Sin embargo, su vanidad y malicia lo llevaron a desafiar a las fuerzas oscuras y hacer un pacto oscuro. El charro negro deseaba aún más fama y poder, por lo que hizo un trato con un brujo oscuro. A cambio de su alma, el brujo le otorgaría la habilidad de domar a cualquier caballo salvaje y convertirse en el jinete más temido y respetado de todos. Pero, como es característico en estos tratos, el brujo tenía otras intenciones y ocultó una trampa en el acuerdo. El poder del charro negro creció, y su dominio sobre los caballos era inigualable, pero la oscuridad en su corazón se fortaleció. A medida que pasaba el tiempo, comenzó a tratar a sus empleados y caballos con crueldad, y su alma se volvió más fría y distante. Una noche, durante una tormenta feroz, el brujo apareció para cobrar su deuda. Con una sonrisa malévola, le arrebató el alma al charro negro y lo maldijo a ser perseguido por su caballo favorito, un imponente corcel negro, hasta el día del juicio final. El espíritu del charro negro se convirtió en una figura siniestra, vestido de negro y montando su caballo sombrío. Y a partir de entonces, todos los que cruzaban su camino quedaban atrapados en una danza macabra, incapaces de escapar de su destino cruel. La leyenda del charro negro se extendió rápidamente por todo el pueblo, y se convirtió en una advertencia para aquellos que dejaban que la vanidad y la maldad corrompieran sus corazones. Se decía que aquellos que encontraban al charro negro durante la noche, eran condenados a vagar eternamente junto a él, perdiéndose en las sombras y susurrando en susurros de terror. Con el tiempo, el pueblo se convirtió en un lugar temeroso y triste, y las noches oscuras se volvieron aún más espeluznantes con la presencia del charro negro. Hasta el día de hoy, la leyenda perdura y sigue asustando a los habitantes del lugar, recordándoles que el mal nunca queda impune, y que la vanidad puede llevar a las peores condenas en la eternidad. Tercera historia. La Llorona. En las profundidades de un pequeño pueblo mexicano, se contaba la espeluznante leyenda de la Llorona, un alma atormentada que vagaba por las noches en busca de sus hijos perdidos. Se decía que la Llorona había sido una mujer hermosa, pero desgraciada, que se enamoró de un hombre noble.
Juntos tuvieron 2 hijos, pero su amado se sintió tentado por la ambición y traicionó su amor, dejándola por una mujer de alta alcurnia. Llena de ira y desesperación, la mujer enloqueció y se sumió en la locura. En un ataque de rabia y dolor, ahogó a sus hijos en el río cercano. Pero, al darse cuenta del horror que había cometido, intentó rescatarlos, en vano. La corriente los arrastró lejos, y ella quedó sumida en la oscuridad de su pérdida. La Llorona se convirtió en un alma en pena, condenada a vagar por las noches buscando a sus hijos en vano. Su lamento angustiado y su voz aterradora resonaban en las calles del pueblo, aterrorizando a todos los que la escuchaban. Se decía que su presencia era un presagio de muerte y desgracia, y que aquellos que la veían de cerca eran condenados a sufrir una muerte terrible y llena de sufrimiento. Cuenta la leyenda que una noche, una madre desesperada y preocupada por la salud de su hijo enfermo, escuchó el llanto angustiado de la Llorona en las afueras de su casa. El llanto se intensificaba cada vez más, y la madre sintió un escalofrío recorrer su espalda. Movida por la angustia y el amor maternal, salió de su hogar en busca de su hijo, sin saber que la figura sombría que se aproximaba era la desdichada La Llorona. Cuando se encontraron cara a cara, la madre supo quién era y cayó de rodillas, temblando de miedo. La Llorona se abalanzó hacia ella con ojos enloquecidos y una expresión llena de dolor. Pero, en ese momento, su hijo enfermo salió al encuentro de su madre, llamándola con debilidad. Al ver a su hijo, la mujer abrazó a su pequeño y una luz cálida y protectora los envolvió. La Llorona retrocedió, su lamento se volvió más fuerte, y finalmente, se desvaneció en la oscuridad. La madre y su hijo regresaron a su hogar, agradecidos de haber escapado del destino que acechaba a aquellos que encontraban a La Llorona. Desde entonces, la leyenda de La Llorona se transmitió de generación en generación, recordándoles a todos la importancia del amor y la compasión, pero también advirtiéndoles sobre el peligro de dejarse llevar por la ira y el dolor, ya que podrían caer en la oscuridad y condenarse a vagar por la eternidad, como La Llorona.